1876 se canaliza el riachuelo y se construyen los muelles. Así se crea un puerto a lo largo del riachuelo. Siete años después, estrenando este puerto y a la altura de la calle Ministro Brin, amarra el transatlántico l'Italia, ante la mirada orgullosa del ingeniero y de los habitantes. El canalizado continúa y, entre 1887 y 1889, desaparece el meandro de Vuelta de Rocha. El barrio es visto como un importante centro marítimo. En sus márgenes se preparan todos los productos que exporta el país, ya que hay gran cantidad de almacenes, talleres y saladeros. A principios del siglo XX, a ambas orillas del riachuelo, la actividad industrial era frenética. Para efectivizar los traslados de una orilla a otra, se necesitaban un medio de transporte de grandes dimensiones. El transbordador, que permitía trasladar pesadas cargas sin dificultades. Su diseño se inspiró en el invento del francés Ferdinand Arnaudin. De estos puentes transbordadores, aparentemente no se construyeron más de una veintena en el mundo. En la Argentina se construyeron 4, y los 4 en la zona de La Boca. El primero de todos fue el puente Presidente Luis Sáenz Peña para cruzar el riachuelo a la altura del fin de la calle en Garibaldi. De los trabajadores Urquiza y Luis Sáenz Peña, lo que le voy a decir que la gente no lo conocía por ese nombre. La gente lo conocía por el nombre de la calle donde desembocaban los transbordadores estos, que tenían escrito el nombre en el frente de cada uno de ellos. El puente de la calle Garibaldi, arriba de todo, había una casa. En esa casa vivía el puentero, que era el que manejaba el puente, porque después estaban los otros dos que eran los encargados de vender los boletos, que tenían una máquina grande así, con diferente calidad y precio, porque no iba a pagar lo mismo un carro de un caballo que un carro de 3, ni un camión chico que recién empezaba, todo ese tipo de cosas, ¿no? El segundo, cronológicamente, nuestro emblemático puente Nicolás Avellaneda, transbordador, en el extremo de Almirante Brown. El tercero, el que estaba en el extremo de la avenida Patricios, que cumplía una función importante relativamente por la vecindad, en la orilla de Avellaneda, del frigorífico La Blanca. Ese es el puente Capitán General Justo José de Urquiza, para ponerlo con todo su nombre. Y el de la calle Patricio, bueno, este era el presidente Justo José de Urquiza, que terminaba justo en la avenida Patricio. Ahora, ¿por qué estaban todos estos transbordadores? Porque en la isla Maciel y en el Docsú, que eso pertenece a la parte de Avellaneda, había muchísimo, pero muchísimo trabajo. Funcionaban todos los transbordadores. El último de todos, muy posterior, y quizás el último o el penúltimo en el mundo, fue el olvidado y presente, aunque olvidado, transbordador que está insertado debajo del puente Avellaneda Nuevo, el puente de las rampas, el puente alto. Fue inaugurado el 5 de octubre de 1940, que justo se festejaba, como se festeja todos los años, el Día del Camino. Su ingeniero fue Juan Valle y el arquitecto Rodríguez Videla. Su obra se continuaría por 3 años hasta su inauguración en 1940. Puente cuya calzada es móvil, se puede mover 22 metros, creo, verticalmente, pero manteniéndose horizontal para permitir el paso de barcos importantes, cosa que ya no sé en qué medida ocurre, prácticamente no ocurre. Pero debajo tenía un transbordador que, ¿por qué se hizo?
Y hay que pensar que este último puente ya es de 1940, porque aún en 1940 había un importante movimiento con carros de caballos, que no podía pensarse que, por más que fueran arrastrados por caballos muy forzudos, pudieran remontar la larga rampa, inclusive frenar al vehículo en la bajada, ¿no? Entonces era muy importante que pudieran cruzar por estos puentes. A la vera del riachuelo había muchos movimientos de trabajo, de gente, de transporte. Se navegaba, había navegación comercial. O sea que en un momento llegaron a funcionar tal vez los 4 al mismo tiempo. El Nicolás Avellaneda, que tiene el mismo nombre oficial que el Puente Nuevo y su transbordador, que están al lado a 50 metros o 60, este fue construido por el Ferrocarril del Sur y donado o permutado, diríamos, entregado a las autoridades nacionales. El fabricante era la fundición Patent Shaft and Axle Tree Company, con talleres o fundición en Old Park, en Wednesbury, en Inglaterra. La dirección técnica estaba a cargo de los ingenieros Livesey, son, o sea, hijo, y Henderson de Londres. Lo trajeron por barco, en realidad no había otra manera en ese entonces que por barco. Eso demoró un poco la construcción porque los materiales fueron llegando lentamente y de todos modos la construcción completa no duró más de 3 años. El transbordador llevaba pasajeros, peatones, llevaba vehículos que podían ser autos, camiones, carros, sobre todo los carros, que eran los que no soportaban la subida por el Puente Nuevo, y estaban preparados con rieles tranviarios. Hay que acotar que las plataformas de los transbordadores eran propulsadas por cables situados en la parte superior de la estructura, pero esos cables eran normalmente enrollados de uno u otro extremo por motores eléctricos, al estilo de un ascensor. Y tenían un dispositivo manual de emergencia por el cual, con toda paciencia, como pasa también con los ascensores, si llegaba a descomponerse el sistema eléctrico o se quedaban sin corriente, cosa que no era muy habitual entonces, se podía rescatar a los pasajeros sin transbordarlos, porque por supuesto también se los podía hacer bajar a botes o cosas así. Pero estaba todo bastante bien planeado. Y los motores eran General Electric, ¿no? También había servicio de botes, pero la gente utilizaba el puente porque le daban un boleto que valía 5 centavos y servía para ida y vuelta. En cambio, en el bote había que pagar 5 a la ida y 5 a la vuelta. A veces, cuando se estaba apurado, se tomaba el bote porque nosotros había que esperar que cargaran los carros y todo ese tipo de cosas. De varias líneas informales de botes, una de las cuales, la más conocida, es la de que cruza al llegar a Almirante Brown y Pedro Mendoza y cruza la isla Maciel, esa se mantiene, porque por diversas razones hay un público que se ha mantenido fiel a esa línea, también por varias razones. Una de ellas era, bueno, el no tener que subir, aunque fueran escaleras mecánicas, cruzar a pie todo el puente alto, nuevo, y volver a descender. Pero había otras líneas informales de botes, hasta casi, diría, el puente Barracas. Lo que pasa es que esas duraron menos. Una seguramente duró más en el extremo de la calle de la avenida Patricios, porque enfrente estaba el frigorífico La Blanca, si no me equivoco. Entonces ahí había un movimiento obrero más o menos voluminoso y constante.